gracias al Señor por su palabra, que ya está por ser compartida. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que ella corra y sea glorificada, Señor. Tú seas glorificado, amado Dios, porque ese es el motivo. Que tu Espíritu Santo esté guiando la vida de tu siervo, el pastor. Que con todo denuedo, Señor, con toda sencillez y humildad, pueda expresar tu palabra, Señor, y que nuestros corazones estén dispuestos a recibirla y a obedecerla, Señor. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Y así le entregamos al pastor. Adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Está contento usted, hermano? Gloria a Dios. Tenemos gozo en nuestro corazón. Buen día a todos. Muchas bendiciones. Qué hermoso poder estar compartiendo en este lugar de congregación cristiana. Y aprovecho la oportunidad para saludarles a ustedes. Y bueno, hemos estado cantando y alabando y glorificando el nombre del Señor. Saludar a nuestros hermanos que están en las redes. También muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Para nuestro hermano Walter Cruz, que nos está conectado desde Ushuaia. Muchas bendiciones para vos, mi hermano querido, también. Y por estar compartiendo este tiempo. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, que están en las redes y los que están aquí presentes. Cantábamos al Señor, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, adórale, cuán grande es Dios. Porque Él es el único digno de alabanza, hermanos, de adoración, de darle toda esa honra y gloria, porque solo Él la merece, ¿sí, hermanos? Gloria a Dios. Darle gracias al Señor por tener la vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, vamos a ir a la palabra del Señor. Dios quiere hablar a nuestras vidas, nos habla continuamente. Cuando habla su palabra, Él habla a nuestra vida y a nuestros corazones. Por eso le damos gracias a Dios por habernos dejado su palabra aquí escrita. Esta palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, hermano querido. Discierne los pensamientos del corazón. Ella es la que obra en nuestras vidas y hace el efecto. Así que, hermanos, estemos dispuestos, disponibles, dispuestos y con un corazón sensible a recibir lo que el Señor nos habla en esta mañana, ¿sí? Yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a mirar, a abrir en la carta de los Colosenses, capítulo 2, del versículo 3 al 4. La carta que Pablo le escribe a la iglesia de Colosas. Venimos viendo sistemáticamente esta hermosa carta de la cual nos habla a nosotros también, hermanos. Colosenses capítulo 2, versos 3 y 4, y dice así: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Amén. Gracias, hermano. Puede tomar su asiento. Gracias. Nos ponemos de pie siempre en reverencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque ella es santa y es pura. Y es la que alumbra nuestro andar y nuestro caminar. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, veníamos viendo en el capítulo 2 esa profunda lucha del apóstol Pablo. Si vemos en el contexto allí inmediato, esa profunda lucha que Pablo tiene por los colosenses. Bueno, hago un impasse allí y le digo que le he puesto como título a este sermón: no te dejes engañar. Teniendo en cuenta lo que hemos leído y escudriñado ahora en este momento la palabra, el título es no te dejes engañar. Entonces, esta lucha que el apóstol Pablo sostenía profundamente, ¿no? Una lucha espiritual en su vida por los hermanos de Colosas, y no solamente por ellos, sino por las ciudades vecinas como Hierápolis y como la Odisea, ¿sí? ¿Les suena la ciudad de la Odisea? Allí en Apocalipsis, cuando ¿qué le dice el Señor al ángel, el ángel de la iglesia? Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, por cuanto no eres frío ni caliente. Palabras reales y firmes, hermano.
te vomitaré de mi boca. Fíjense, hermano querido, cuán importante a esto vamos a ir desglosando lo que aquí el apóstol Pablo, al igual que Juan, le hablaba allí a la iglesia de la Odisea, ¿no? Pero Pablo tenía esa ocupación. ¿Con qué motivo, hermanos, la ocupación? Y era ferviente, era sin cesar, era allí con un ánimo pronto del apóstol Pablo en consolar. ¿Qué decíamos que era consolar? ¿A qué se refería el apóstol en consolar? Era animar y exhortar, hermanos. No solamente animar, dar ánimo a los hermanos, sino exhortarlos en permanecer firmes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Usted pertenece a la iglesia de Cristo? ¿Sí? Somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, en ese permanecer firmes, ¿de qué manera? Unidos en amor. Una base importante, importantísima, hermano. Unidos en amor, creciendo en el conocimiento de Dios. No solamente el conocimiento de Dios, sino que ese conocimiento da fruto cuando estamos unidos en amor. En ese conocimiento de toda sabiduría. ¿Con qué fin, hermano? Con el fin, dice su palabra, de alcanzar el entendimiento del misterio de Dios y de Cristo. Fíjense, el misterio de Dios y de Cristo. ¿En quién? ¿Quién puede alcanzar el misterio de Dios y de Cristo si no es su iglesia? La lavada y comprada por la sangre del Señor Jesús. Y de esta manera, hermano, conocer el carácter de Dios. Conocer, ¿cómo podemos conocer la persona de Dios? Revelado única y exclusivamente por medio de Cristo Jesús. Ese misterio de Cristo revelado a la iglesia. Es momento de alabanza y de agradecimiento a Dios. Por eso domingo tras domingo agradecemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque Él nos salvó, porque Él nos libró. Por eso comienza diciendo el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El propósito de ese trabajo arduo, hermanos, del apóstol Pablo, era el de rebatir las falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que querían inmiscuirse, es decir, querían mezclarse entre los cristianos de la iglesia de Colosas y de la región también, por medio, hermanos queridos, de falsos maestros. Mire qué importante es tener en cuenta esta carta que le hablaba a los colosenses y hoy nos habla a nosotros. Y estos maestros, específicamente en aquel tiempo los gnósticos, quienes enseñaban y decían que la sabiduría y el conocimiento se adquiría, fíjense, erróneamente las cosas que decían, se adquiría del conocimiento interno y de una conexión directa con lo divino. Buscaban esa profundidad de la sabiduría por medio del autoconocimiento y la compasión intuitiva, sería de lo que ellos presentían. De eso querían llenarlos a la iglesia de Colosas, considerando superior todo este conocimiento a la fe y dando como resultado, fíjense, la salvación. Miren, tremendas, salvación individual, ¿no? Tremendas herejías, hermano. De eso Pablo estaba ocupado y constantemente para advertirles a los hermanos de Colosas sobre estas cuestiones, ¿no? Porque negaban que la salvación se encontrara en Cristo Jesús o fuera por medio de Cristo Jesús. Ellos manifestaban queriendo convencer a los cristianos de aquel tiempo y vemos también a los cristianos de hoy. Si nosotros nos transportamos de aquel tiempo a este tiempo, hermanos, podemos ver que es una realidad, que hoy también sucede de la misma manera. En cuanto a aquellos que dicen creer en Cristo Jesús y están siendo engañados. Cristianos que dicen servir a Dios, que dicen amar a Dios y están recibiendo palabras que no son la verdadera palabra de Dios, sino que son palabras que son obtenidas, fíjense hermano, de psicología a través de frases motivacionales. ¿Ha notado usted esto en muchos lugares? ¿O podemos verlo por internet? Entonces entremezclan la verdad, la palabra de Dios con esta mentira. Y es en realidad una verdadera mentira, un verdadero engaño.
Es un engaño que lleva a las personas a alejarse vez tras vez más de la verdadera voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Alejarse de la sana doctrina. La sana doctrina que Cristo Jesús les dejó a los discípulos para que ellos transmitieran y llevaran a la iglesia. Por eso la iglesia hoy debe advertirse y estar atenta de no ser engañada, hermano querido. Ese fue el mandamiento de Cristo Jesús, de que llevaran el evangelio del reino de los cielos, la sana doctrina. Por eso todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos ¿en quién? Únicamente en Cristo. Esa es la base nuestra, hermanos queridos, como fundamento. Tenemos que saber que todo el conocimiento está encerrado y escondido en Cristo Jesús. Ahora, no está mal adquirir conocimiento, no está mal, o sabiduría, o inteligencia. Pero nosotros, los cristianos, los que decimos ser discípulos de Cristo, ser seguidores de Cristo, debemos buscarlo todo ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué debemos buscarlo en Cristo Jesús? Porque Colosenses 1:17 dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, sería incluida la sabiduría y todas las cuestiones, en Él subsisten. Si no estuviera Él, la divinidad en Cristo Jesús, nada sería. Cristo, hermanos queridos, es quien sustenta nuestras vidas. ¿Dice amén usted a esto? Él es el que sustenta nuestras vidas. Decidamos cada día buscar con temor reverente, en obediencia a Cristo Jesús, buscar la verdadera sabiduría. Recordemos que su palabra dice en Proverbios 1:7. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Miren lo que nos dice. Entonces busquemos con reverencia, con ese temor de obediencia, queriendo obedecer su palabra. ¿Y ahora de qué manera lo hacemos? Fíjense, ¿de qué manera? Buscando los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién podemos buscar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si no es en Dios? Por medio de Cristo Jesús. Porque su palabra no dice que están ocultos, sino que están escondidos. No es lo mismo oculto que escondido. Cuando algo está oculto no se puede encontrar. Pero cuando algo está escondido, está guardado y está reservado para quienes lo encuentran, para quienes lo hallan. Fíjense la diferencia, hermano. Los gnósticos decían que estaba oculto. Era un conocimiento que solamente algunos podían conocer. Muy pocos. Pero ese conocimiento estaba escondido ¿en quién? En Cristo. Por eso, hermanos queridos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo lo podemos encontrar en Jesús. Y reforzamos este concepto porque es de la sana doctrina. Esto es palabra de Dios. Y no debemos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, hermano. Están escondidos en Cristo Jesús. No se trata de una sabiduría oculta o inalcanzable para todos, como decía en el gnosticismo. ¿Sabe qué quiere decir en griego gnosticismo? Conocimiento. Pero no se trata de esa sabiduría que solamente algunos privilegiados podían alcanzar. No, hermano. Esa sabiduría no estaba escondida en libros secretos. Es por eso que Pablo quería que todos los hombres, que todos supieran que la verdadera sabiduría estaba escondida en Cristo. Gloria a Dios. Estaba escondida en Cristo. Es decir, recordemos, estaba guardada, no oculta, estaba guardada para quienes por medio de la fe fueren a Cristo Jesús. Mire, no hay que pagar nada, hay que ir por medio de la fe. Hay que tener fe, disponer nuestra fe en Cristo Jesús, depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo obtenemos estos tesoros de sabiduría y conocimiento? Teniendo a Cristo en nuestras vidas. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados,
reconocemos que hemos sido pecadores y que estamos separados de Dios, enemistados con Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos en pos de Cristo Jesús, creyendo en fe. Entonces, para ellos serán los tesoros de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, hermano querido. Fíjense, dice su palabra, que es pura. Esa sabiduría que es pacífica. Esa sabiduría que es amable, que es benigna, como dice Santiago 3:17. Esa es la sabiduría de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Dios mismo, Cristo Jesús, reflejado en Cristo Jesús para con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vino a nosotros para manifestar y dar y revelar esa sabiduría que es en Cristo. Por eso, no nos soltemos de la mano de Cristo. Él nunca se suelta de nosotros, pero nosotros, Dios nos dio libertad, albedrío, para tomar la decisión de seguirle hasta el final o de soltar. ¿Cuántos han soltado la mano? ¿Cuántos hoy divagan por este mundo? Caminando en la sabiduría de este mundo, que fíjense lo que dice, no como la sabiduría del mundo, es decir, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3:15. Mire la diferencia, hermanos, de una sabiduría a la otra. Ahora la única sabiduría y verdadera sabiduría viene de Dios. La otra sabiduría es corrupta y hace daño, porque dicen que es terrenal, animal y diabólica. Es terrenal, y todo lo terrenal es corrupto. El hombre se esfuerza por tener sabiduría y conocimiento, y esa sabiduría que adquiere hace daño a muchos. Fíjense, en muchas situaciones podemos ver cuántas familias se disgregan y cuántos son, lamentablemente, entran en la división en la familia por culpa de esta sabiduría humana y terrenal y animal. Y fíjense, hermano, y dice diabólica, parece fuerte la palabra, pero la palabra de Dios dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿puede salir algo bueno? No, la sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios, que es en Cristo Jesús. Ese es el conocimiento al cual nosotros debemos llevar, alcanzar, tener y guardar. De eso Pablo estaba advirtiéndole a la iglesia, a nosotros los cristianos. Y aquellos que no conocen a Cristo, busquen esa sabiduría que hoy está disponible. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Dejen impío su camino y vuélvase a Dios. Volvámonos al Señor. La sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal, hermanos, no son compatibles. Son opuestas. Como el agua y el aceite, ¿se pueden mezclar? No, hermano. La sabiduría de Dios es pura. La sabiduría terrenal y humana está en tinieblas, es oscura. Y ella caduca, pero la sabiduría de Dios permanece para siempre en la vida de aquellos que tienen a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo no darle alabanza a nuestro Dios? Si somos verdaderamente cristianos o verdaderos cristianos, hermano, tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos. Digo para salvarnos porque la tenemos, pero todavía no. Cuidémosla con temor y temblor. Si tenemos a Cristo, cuidémoslo de que esté siempre esa sabiduría todos los días de nuestra vida. Y todo lo tenemos para vivir una vida correcta. Buscar, hermano, el tesoro de la sabiduría es creer en Cristo Jesús. Porque en Cristo lo tenemos todo. Fíjese qué dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9. Vamos allí, Colosenses capítulo 2, verso 9. Que dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente. Por eso lo tenemos todo en Cristo. Cristo está en nosotros y con nosotros. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Si lo tenemos a Cristo, está Dios en nosotros y está su Espíritu Santo en nosotros. Qué precioso, hermano. Ahí está el misterio de Dios y de Cristo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible,
Pablo reforzaba y dejaba bien en claro a los colosenses, como a nosotros hoy en día, quién es Dios, quién es Cristo, en la imagen de Dios. ¿Quieren ver a Dios? Cristo Jesús, en quien está la deidad, la plenitud de la deidad. Por eso Jesús dijo, por eso Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabamos y glorificamos el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo decía todo esto? Porque miremos el versículo 4 que sigue. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí está. ¿Por qué decía todo esto? ¿Por qué insistía puntualmente que los hermanos conocieran y estuvieran cuidado para que nadie os engañe con palabras persuasivas? Ahora, engañar implica, fíjense hermano querido, convertir a alguien en una víctima. Eso es engañar. Y las palabras persuasivas forman parte de una oratoria elaborada y agradable. Persuade, te convence, te instiga, te seduce, te atrapa. ¿No le recuerda algo en el principio? ¿Cómo nos salta la palabra? Por eso que la palabra de Dios debe venir a nuestras vidas. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva? ¿Qué le pasó a Eva? Con el primer engañador, el gran engañador, el diablo, la serpiente, el diablo y Satanás. ¿Cómo fue a ella? Con palabras persuasivas, cargadas de una verdad mezclada con mentira. Iban allí gotitas de cianuro en medio del agua. ¿Qué puede hacer? Mortal. Y eso fue las consecuencias. Pero ella fue víctima. Pero ahora nosotros, como tenemos libertad de escoger, somos responsables de nuestros propios actos y decisiones. Y así fue lo que les sucedió. Fueron expulsados del huerto de Edén. Ahora, ¿conocían la verdad? Sí, hermanos. Ellos sabían y tenían esa relación y comunión íntima con Dios, porque conocían la verdad de lo que Dios les dijo, lo que debían hacer. Y no lo hicieron, fueron engañados. ¿Seguirá ese engaño hoy en día? Es cíclico. No es creación o nuevo, es cíclico. Porque el enemigo no puede crear. Simplemente hace los mismos actos desde el principio, en maldad. Por eso que Pablo le advierte a la iglesia y nos advierte hoy a nosotros. Una oratoria elaborada y agradable. Así fue el enemigo. Pero no, si no es tan así. ¿Cuántos hoy predicadores falsos que hablan de esta manera, elocuentemente, pero no hablan de la verdad de la palabra de Dios? Por eso una iglesia que está basada en los fundamentos de Cristo Jesús, en esa doctrina de los profetas y apóstoles, basada en el fundamento de Cristo, es inamovible porque está en Él. No por nuestros medios, sino porque está en Cristo. Por eso Pablo advertía a la iglesia de que tuvieran cuidado, hermanos, de no ser engañados por estos falsos maestros y filósofos. Fíjense, eran filósofos porque filosofaban. Y eran elocuentes y era agradable la palabra de ellos al oído. Pero enseñaban herejías entre los cristianos y lo hacían con palabras, como decimos, agradables, elegantes, queriendo atraer a los oyentes. ¿Cuántos hoy hay? Y las congregaciones están llenas en esos lugares. Llenas, hermano querido, no del conocimiento de la verdad. Queriendo engañarles, seduciéndoles, con mostrar una sabiduría escondida y un conocimiento profundo. Así se ponen muchos que son los siervos de Dios y que reciben la revelación de Dios y la dan al pueblo porque ellos son los elegidos de Dios. Ese gnosticismo también sigue hoy en día disfrazado. Por eso la iglesia debe tener cuidado. Qué hermoso cuando la iglesia está enriquecida por la palabra de Dios, porque se planta en esa firme ancla que es su palabra y no se mueve ni a izquierda ni a derecha. Y allí se ve el carácter y el crecimiento de un cristiano
cristiano que ama verdaderamente a Dios. De estas cosas delicadas Pablo les advertía. Delicadas, hermano. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es de muerte. Y esto no es una broma. No es jugar a la iglesia. O no es venir a reunirnos como un club de amigos. Un día nos tenemos que presentar todo delante del Señor. Pero qué hermoso cuando hay una iglesia que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y camina en ese conocimiento. Ahora, ¿puede aplicar esta advertencia de Pablo para la iglesia actual? ¿Qué le parece a usted? La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, sigue y corre para nosotros. Prestemos atención. Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar, escucho y sale por el otro oído. Si yo oigo, recepto, recibo y aplico. Y eso es caminar en sabiduría, porque el principio de la sabiduría es Dios. Y para ello tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, si no es imposible. Y que permanezca, o nosotros permanezcamos en ese conocimiento y en esa verdad en Cristo Jesús. Por eso debemos prestar suma atención, hermanos queridos, a la advertencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia. Es lamentable, y usted fíjese, y es alarmante que en muchos institutos bíblicos y congregaciones que dicen ser cristianas conocen muy poco de la Biblia. Porque han reemplazado la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, con palabras persuasivas, con frases positivas, inspiradoras y motivadoras de filosofía y psicología, desplazando a la Biblia. No, pero se puede decir de esta manera. Si el Señor dice aquí que hay un infierno, es un infierno. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces han desplazado la palabra de Dios como la autoridad final en sus vidas. Es lamentable y es alarmante, es grave, hermanos. Muchos prefieren escuchar no a la predicación de la palabra de Dios de sermones de hombres, de servidores de Dios, que hablan la verdad, que muchas veces en esa verdad incomoda, pero te está haciendo un bien, para que podamos nosotros día a día decidir santificarnos delante de Dios. No, prefieren escuchar o oír a oradores, a los que se nombran, entre comillas, coaching cristiano. No sé si lo han sentido nombrar. Coaching cristiano ahora, buscando la sabiduría del mundo, llevándola a la sabiduría de Dios. Y no solamente eso, sino que son líderes. ¿Cuántos pastores y aquellos que predican hablan de liderazgo? Hermano, en la iglesia no existe el liderazgo. Y lo debemos tener en claro. Quizá usted me ve que estoy serio, pero debemos hablar las cosas como son, por su nombre. No hablemos de liderazgo. Liderazgo es para las empresas y para este mundo, para una cuestión comercial o económica, con fines económicos o para el engrandecimiento de una empresa. Nosotros no somos líderes, ni tenemos liderazgos de una cosa o de otra. Nosotros somos servidores. Porque Cristo Jesús fue el primer servidor. Entonces, si usted viene nombrando la palabra líder, sáquela de su vocabulario, porque en la Biblia no se encuentra. A esto se refería el apóstol Pablo. De estas palabras, y lo digo con ímpetu, hermano, pero lo digo con dolor también, porque muchos creen que van camino al Señor. Miren, si el Señor viniera hoy en este momento, ¿cuántos son los que se van a su presencia? Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le creo. ¿Usted le cree? Humillémonos delante de Dios. Postrémonos delante de su presencia. Busquemos su sabiduría y limpiémonos. Ayer nos hablaban los siervos de Dios en el grupo que tenemos de hermanos y decían: hay que sacar la mugre de abajo de la alfombra. Si hay cosas que están interrumpiendo, hay pecados que nosotros nos están molestando en esa santidad, hay que sacarlo, iglesia, para caminar una vida santa. Cada cual sabe
¿Sabe por qué? Porque no tenemos que marcar el error del otro. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Para vivir una vida santa. Esto era lo que el apóstol Pablo les decía a los colosenses. Estos coaching cristianos, entre comillas, disertan mensajes de palabras agradables, como decíamos, y de autosuperación. Tú puedes, tú eres un campeón, tú eres grande, hablemos positivo. Las palabras que decimos, esas sucederán, porque tú eres cabeza y no eres cola. ¿De qué estamos hablando? Todo eso dice la palabra de Dios. ¿Saben por qué dicen eso? Porque sacan textos fuera de contexto. Palabras de superación que buscan el éxito secular. Nosotros tenemos miles de hermanos y la iglesia crece a miles. Ahora, ¿cuántos se van con el Señor? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No lo digo porque seamos pocos, lo digo porque realmente seamos verdaderos cristianos. Y son motivados, fíjese hermano, a ser empoderados. ¿De dónde sacan eso? El que quiera ser mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. No, empoderados. Acá estamos. El orgullo y la soberbia que trae el mundo. No podemos entremezclar una sabiduría con otra. Para vivir una vida plena y significativa, esto es lo que somos. Yo vine al Señor crocante, de seco, y ahora estoy lleno de dinero. Embusteros, sinvergüenzas. Cristo Jesús vino a dar antes que recibir. Entonces todo esto es una mentira y una falacia, hermano querido. Una verdadera falacia. La actitud de estos falsos maestros no es el sacrificio, sino la avaricia. No buscan servir a los demás, sino servirse de los demás. Parece una palabra fuerte lo que estamos hablando, pero estamos advirtiendo a la iglesia de tener cuidado en juntarse o estar con esta gente que no aman a Dios de verdad. Engañan a la gente con palabras inventadas y artificiales. Son palabras que parecen dulces al paladar, ¿vio? Pero cuando caen, son amargas como el ajenjo. Y ese resultado que da cuando cayó, trajo malas consecuencias. Nosotros, los que ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, tenemos nuestros pies puestos en la roca que es Cristo. Y la casa puede venir y sacudirse, pero estamos confiados no en nuestras propias fuerzas y prudencias, sino en Cristo. Podemos ver que los resultados están a la vista. Recordemos lo que dijo Jesús. Vemos los resultados. ¿Cuánta gente que no conoce la palabra de Dios se mueve por toda esta forma que dijimos anteriormente? Mira lo que dice Jesús. Mateo 7:21. Qué precioso. Vayamos a su palabra, porque ahí nos da la seguridad, hermano. Mateo 7:21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre sanamos, pero si... Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Para estar seguros de vivir una vida perpetua con Dios, no basta con decir Señor, Señor, sino con entender, con conocer y hacer la voluntad de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios y hacerla, lo que está escrito en su palabra. La única manera de conocer la verdad es estudiando y escudriñando su palabra. Es verdad, muchos hermanos abren la Biblia y dicen, esto es lo que dijo el Señor, y se ponen a hablar y hablan cualquier cosa. Debemos saber qué creemos y por qué. ¿Usted sabe qué cree, iglesia querida? ¿Usted sabe qué cree y por qué? ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que hacemos día tras día, domingo tras domingo?
Por eso es tan importante la disciplina espiritual del estudio bíblico. Es importante. Al comprender la verdad de la palabra de Dios en su texto, debemos comprender su texto, su contexto inmediato, el contexto general, el contexto histórico y el contexto gramatical de la palabra de Dios, y en toda su totalidad. Como les decía, abren la palabra de Dios y dicen acá una cosa y entonces sacan texto fuera de contexto y dicen cualquier barbaridad, y a eso lo llevan y lo arman como una doctrina, falsa doctrina, herejía, y la gente se toma de ello porque van como con anteojeras, con los caballitos, cuando tiene los frenos aquí solamente mira adelante, no observa la palabra de Dios. Por eso cuán importante es conocer la palabra de Dios. Entonces, si nosotros conocemos, podemos discernir cuando un maestro dice algo que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuando contradice lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tu verdadero interés está en conocer la sabiduría y el conocimiento? ¿Tienes interés en esto? No, yo voy para pasar un tiempo y bueno, estoy ahí, le doy gracias a Dios por lo tanto. ¿Hay interés? ¿Tienes cuidado a la hora de oír palabras persuasivas y llenas de engaño? Tenemos cuidado cuando alguien habla de la palabra de Dios. Estemos atentos, porque es su palabra y su palabra no es adulterada. Y aquellos que aman a Dios verdaderamente la defienden, hermano. Porque ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra vida. Porque Él nos cambió, Él nos transformó. Él es nuestra vida, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Por tal motivo, mis hermanos, así como el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de Colosas, también te advierte hoy, nos advierte hoy a nosotros. No te dejes engañar por palabras elaboradas o persuasivas de hombres amadores de sí, que con astucia, hermano querido, quieren desviarte de la verdad del Evangelio. Son astutos, eso sí que son astutos. Con esa astucia quieren desviarte de la verdad del Evangelio. Toma el compromiso y la disciplina, querido hermano, de escudriñar la palabra de Dios a diario. Que sea ese alimento, ese pan diario, todos los días, para ser fortalecidos en nuestra vida espiritual y para poder caminar en las obras que Dios preparó de antemano. No como una obligación, sino porque deseas hacerlo y reconoces un importante, ese reconocimiento de ser edificados en tu vida, en el conocimiento de la sabiduría, en el conocimiento de la verdad. Por eso, hermano querido, persiste en la sana doctrina, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Ánimo, queridos, ánimo. Que este mensaje realmente el Señor habla en nuestras vidas y en nuestros corazones para que estemos alertas. Estemos alertas, hermano querido, y no te dejes engañar. Gloria a Dios. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando. ¿Algún hermano que quiera hacer una oración por esta su palabra? Ahora Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por habernos dejado tu palabra tan clara, tan específica, Señor. Sí, Señor. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos enseñaba a la iglesia de Colosas estas palabras, Señor. Gracias, amado Dios, por Cristo Jesús, por encontrar en Él toda la sabiduría que necesitamos y el conocimiento, por ese tesoro precioso que está en Cristo Jesús y que lo tenemos, que es nuestro. Que cada día, Señor, nos comprometamos a serte fiel, que cada día nos comprometamos, Señor, a agradarte a ti, Señor, en todas las cosas, desde que nuestros ojos se abren hasta que se cierran, en el transcurso de toda nuestra vida, Señor, podamos ser verdaderos cristianos, hacer tu voluntad, Señor, y aun cuando fallemos, que podamos reconocer nuestros errores, humillarnos, ser sinceros y genuinos, pedirte perdón, Señor, y arrepentirnos y volvernos a ti, oh Dios, para encontrar esa sabiduría que solo la obtenemos por medio de Cristo. Gracias.
Gracias, amado Dios, por hablar una vez más a nuestras vidas. Ayúdanos a ponerlo por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque ha sido expuesta tu palabra. Tú nos has hablado. Nos has consolado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque esta exhortación es para nuestro bien, para que podamos presentarnos íntegros delante de ti, Señor, sin mancha, sin arruga, y prepararnos para cuando tú vengas a buscarnos. Que tú nos digas: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Gracias, Señor, porque tu salvación es nuestro gozo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, así le paso por la pastora Patria. Sean muy bendecidos y muy felices en este día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos muchas gracias al Señor por ser tan bueno con nosotros y enseñarnos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, cómo lo hagamos, y nos dejó su palabra. Por eso le damos gracias al Señor, porque nos vamos con este mensaje precioso para nuestras vidas y dispuestos a ponerlo por obra. Les saludamos, queridos hermanos, nos saludamos aquí con los hermanos con un ósculo santo. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados, a quienes verán este video. Tengan un bendecido domingo, disfruten en familia y nos vemos en la semana, el miércoles. Que Dios les siga bendiciendo.